Bien. En este video vamos a aprender a transformar una ecuación en su forma general a su forma normal. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio ejemplo que dice que la ecuación de una recta es 3x menos 4y menos 24 igual a 0 y debemos de reducir esta forma a su forma normal y determinar los valores de P y de W. Recordando que P es la longitud que hay del origen a la recta, 3x menos 4y menos 24 igual a 0, y omega es el ángulo de dicho segmento sobre el eje horizontal. Entonces, para determinarlo, pues vamos a usar la expresión que nos dice que es ax más by más c igual a 0, dividido entre el radical más menos a cuadrada más b cuadrada. Recordando que en este ejercicio, pues quien va a ser a, b y c serán los coeficientes de mi ecuación general. Entonces vamos a sustituir 3x menos 4y menos 24 entre el radical a, pero a sería el término que el coeficiente de la x, que en este caso es 3. Entonces aquí sería 3 al cuadrado más b, pero b es el término de la y, que en este caso debemos de notar que es menos 4 elevado al cuadrado. Y recordemos que de la forma normal tenemos un radical con un signo más menos. Y vamos a escoger el signo dependiendo las reglas. En este caso, denotemos que tenemos el valor c, que es menos 24, y entonces dice que si c es diferente de 0, entonces vamos a tomar el signo contrario a c. Como aquí c es menos 24, entonces dentro de nuestro radical va a ser positivo. Igualamos a 0 y vamos a reducir la expresión simplificando lo que tengamos y que sea necesario. Entonces, por ejemplo, aquí 3x menos 4y menos 24 entre el radical 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16 igual a 0. Después, recordemos que tendríamos 3x menos 4y menos 24 dividido igual a 0, pero de la suma del 9 más el 16, que serían 25. Ajá. Por otro lado, si nosotros calculamos la raíz de 25, sabemos que eso es 5. Entonces, aquí es 5. Y finalmente voy a dividir cada uno de los coeficientes entre ese valor. Es decir, por ejemplo, aquí sería 3 quintos de x, 4 quintos de y 24 quintos como término independiente. Esta forma que nosotros tenemos ya nos va a determinar a partir de la forma normal. Es decir, esta ya es la forma normalizada de la ecuación de la recta. Ahora bien, para encontrar los valores de P y de omega, pues simplemente tenemos que fijarnos que P es el valor independiente. Entonces, en este caso, P no va a ser otra cosa más que el valor que tengamos dentro de la ecuación.
Es decir, como el término independiente dentro de mi forma normal es menos 24, entonces el valor de el menos P va a ser exactamente ese valor independiente. Es decir, menos P es el valor independiente. Pero como yo quiero P, pues voy a multiplicar todo por un menos 1 para deshacerme de ese signo menos. Y entonces ya va a decirse que P es 24 quintos. Que en su forma decimal sería 24 entre 5 y eso es 4.8. Para calcular omega, recordemos que omega, por la forma normal, está representado o con el coseno de omega o con el seno de omega. Podemos usar cualquiera de los dos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el coeficiente A va a ser igual al coseno de omega. Pero A, en este caso, ya normalizado, es 3 quintos. Entonces, este sería 3 quintos. Y omega es el que voy a calcular. Recordemos que como tengo la razón trigonométrica coseno, para calcular omega, entonces vamos a aplicar su función arco. Es decir, vamos a aplicar el arco coseno de 3 quintos y eso me va a dar como resultado omega. Entonces, si aplicamos en la calculadora científica Shift cos de 3 quintos, eso nos va a arrojar como resultado 53.1301 y más decimales grados. Y ese sería el valor de omega. Entonces, recapitulando, esta es la forma normalizada de la ecuación. Este es el valor de P, que es la longitud del origen a la recta de forma perpendicular, y este es el ángulo de inclinación que se forma. Vamos a verlo. ¿Qué representa esto gráficamente? Pensemos que bajo esa idea, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos que hacer es graficar la ecuación original. 3x menos 4y menos 24 igual a 0. Al hacer la gráfica de esa ecuación, observen que nos queda de esta forma. Entonces, P no va a ser otra cosa más que la longitud que hay desde el origen a mi recta. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo el origen y es el punto 0, 0, entonces el segmento perpendicular que va a ser, digamos, el que hay de aquí hasta acá, ese va a ser mi valor P, que me está llamando en mi función 24 quintos, que aquí es el 4.8, que podemos observar que es exactamente el mismo. Y por otro lado, el ángulo, pues va a ser simplemente el ángulo involucrado sobre la horizontal. En este caso, 53.13 grados. Es decir, el ángulo que tenemos involucrado aquí. Pueden ver claramente 53.3. Entonces, esos son los significados geométricos de el P
y del omega. Repito, P vendría a ser la distancia que hay desde el origen hasta la recta, que en este caso es la que está inclinada, y que en el graficador lo denota como G, y el ángulo vendría a ser pues, el ángulo involucrado entre el eje horizontal y dicha recta, o dicho segmento de recta, mejor dicho. Y entonces eso es lo que significa los valores de P y omega dentro de la ecuación. Y así es como se resuelve un ejercicio donde lo que tenemos que hacer es normalizar o llevar a su forma normal una ecuación de la recta.